Bueno, va a tener lugar la conferencia de clausura de este segundo Simposio Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes. Y el profesor invitado para hacerlo es el doctor Enrique Echeburúa, que, como habrán visto ustedes en el programa, pues va a dar una conferencia sobre el tratamiento psicológico del trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes. Y me voy a permitir unas breves palabras de presentación, aunque creo que Enrique Echeburúa no necesita muchas presentaciones, pero en fin, por si acaso alguien no tiene el perfil, lo voy a trazar yo aquí en 2 minutos. El profesor Enrique Echeburúa se licenció en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el grado de doctor. Amplió su formación después en la Unidad de Terapia de Conducta del Middlesex Hospital en la Universidad de Londres. Y a lo largo de su trayectoria profesional, pues ha dirigido más de 10 proyectos de investigación, publicado más de 35 libros, 130 capítulos de libros, casi 200 artículos científicos. Ha dirigido 15 tesis doctorales y ha obtenido 4 sexenios de investigación. Entre sus líneas de investigación destacan la evaluación y tratamiento del estrés postraumático y la evaluación y atención psicológica en niños y adolescentes. Entre sus libros, que son, como ya he dicho, muchos, cabe mencionar pues, Adicción a las redes sociales y a las nuevas tecnologías en niños y adolescentes, guía para educadores, Trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia, guía para la elección de tratamientos psicológicos efectivos hacia una nueva psicología clínica, Celos en la pareja, una emoción destructiva, un enfoque clínico, Abuso de alcohol, guía de intervención, Vivir sin violencia, aprender un nuevo estilo de vida y Superar un trauma, el tratamiento de las víctimas de sucesos violentos, Manual de victimología y Manual de violencia familiar. Además, el profesor Echeburúa es miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, es miembro del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y ha sido galardonado con los premios, el Premio de Investigación de Cinteco y el Premio Rafael de Burgaleta del Colegio Oficial de Psicólogos. Y en cualquier caso, este es un, como ven, brevísimo resumen del perfil de quién es Enrique Echeburúa, pero sobre todo pues es un magnífico profesor, una magnífica persona y un magnífico amigo, que es una satisfacción tenerlo entre nosotros y un lujo poder volver a contar en esta universidad con su presencia. De manera que, sin más preámbulo, Enrique Echeburúa tiene la palabra. Muy bien. Bueno, buenos días. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al profesor Rodríguez Marín por sus amables y exageradas palabras de función de la amistad que nos une. Y también quiero agradecer al profesor Espada por haberme invitado en esta ocasión a este simposio sobre niños y adolescentes y darme la oportunidad de haber estado por vez primera en esta facultad de psicología, en esta facultad de la Universidad de Miguel Hernández. Bien, el tema que iba a abordar, sin más preámbulos, era relacionado con el tratamiento psicológico del trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes. Bueno, debo decir que este es un trastorno relativamente poco estudiado en lo que se refiere al ámbito infantil y adolescente, porque se ha estudiado más en adultos, y quería hacer en primer lugar una serie de precisiones sobre lo que es el trastorno de estrés postraumático en general en el ámbito infantil, referirlo luego al tratamiento de uno de los casos que en la clínica con más frecuencia se observa, que es el ámbito de las personas que han sido objeto de abusos sexuales en la infancia, por ser uno de los marcos por el que más se pide ayuda. Y finalmente, si tengo tiempo en los últimos minutos, quería hacer alusión a un estudio, a una investigación que hemos llevado a cabo en relación con personas adultas que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, que lo han consultado por vez primera 15 años después de haber sufrido realmente el proceso, pues porque presenta unas características que me parecen peculiares.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quería precisar que cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático y hablamos de trauma, hay que distinguir dos cosas diferenciadas. Por una parte, lo que son los sucesos traumáticos y, por otra parte, lo que es el trauma. El trauma es la respuesta emocional que una persona emite ante un suceso traumático. Y los sucesos traumáticos no hay que confundirlos con las adversidades de la vida cotidiana. Digo esto porque el término trauma está un poco gastado semánticamente por la forma en que se ha utilizado. Quiero decir que muchas personas experimentamos, o muchos niños experimentan situaciones como la ruptura de pareja de sus padres, como unos malos rendimientos escolares, como el ser chivos expiatorios o tener unas relaciones sociales inadecuadas en el entorno escolar, etcétera, y esto no supone necesariamente una situación, el tener una enfermedad crónica, y esto no supone ser un suceso traumático, son adversidades de la vida cotidiana. En cambio, lo que define especialmente al trauma es que la persona que lo sufre observa o experimenta, digamos, un desafío a su integridad física o corporal, es decir, un miedo a morir en muchos aspectos, o a su integridad psicológica, como ocurre, por ejemplo, en los casos de abuso sexual intrafamiliar, donde no hay, afortunadamente, temor a la muerte, pero sí temor realmente a la integridad psicológica que una persona tiene en el ámbito de su esfera socioafectiva, por así decirlo. Bien, esto es importante, por tanto, definir lo que es un suceso traumático y lo que no lo es, porque en la mayor parte de los casos, la mayor parte de las personas disponemos de estrategias de afrontamiento para superar las adversidades de la vida cotidiana sin necesidad de una ayuda profesional, con nuestros recursos psicológicos, con nuestro apoyo familiar, nuestro apoyo social, etc. En cambio, los sucesos traumáticos, lo que propiamente constituye un suceso traumático, frecuentemente, si bien no en todos los casos, desbordan nuestras estrategias de afrontamiento y hacen que realmente experimentemos una serie de consecuencias negativas, algunas de las cuales puede ser el trastorno de estrés postraumático. Pero esto también es otro aspecto que hay que precisar. Primero, toda persona, por el hecho de ser víctima de un suceso traumático, el ser víctima no es un cuadro clínico. Quiero decir que el trastorno de estrés postraumático, siendo muy frecuente, pues puede acontecer en torno al 50-60% de las víctimas de los casos más graves de agresiones sexuales, de víctimas de terrorismo, etc. Quiere decirse que hay un 40% que no lo experimentan. Entonces, ser víctima no necesariamente equivale a tener un cuadro clínico. Y segundo, el cuadro clínico que se puede experimentar, el más frecuente, es el trastorno de estrés postraumático, pero hay otros menores que experimentan otro tipo de patología que no es el estrés postraumático, como puede ser una sintomatología ansioso-depresiva, problemas adaptativos, dificultades de inhibición conductual, etcétera, que no necesariamente corresponden con este cuadro. Bien, si nos centramos ahora en el trastorno de estrés postraumático, más allá de los criterios diagnósticos que marcan las clasificaciones psicopatológicas acerca de la reexperimentación, de la evitación, de la hiperactivación, como ya lo conocen, a mí hay algo que me parece más importante que no figura en estas clasificaciones. Y es que un trauma lo que hace es quebrar el sentimiento de seguridad de una persona, en el sentido de generar una vivencia súbita de indefensión, de producir una percepción de incontrolabilidad ante el futuro y de perder una confianza básica en uno mismo y especialmente en las demás personas. Porque, en definitiva, quien ha sido el agente de ese suceso traumático es una persona y además muchas veces cercana al entorno del niño, como puede ser, digo, un familiar, como puede ser, digamos, un monitor, un profesor, en fin, distintos aspectos que tienen la obligación, por así decirlo, de dar cobertura afectiva y de proteger a ese menor y que, por desgracia, en esas circunstancias no lo han hecho. Esa sensación de pérdida de confianza, desde mi punto de vista, contribuye a esa quiebra del sentimiento de seguridad que a mí me parece lo nuclear del trastorno de estrés postraumático. Y digo que eso no figura en las guías de clasificación, pero me parece que es justamente a donde tiene que enfocarse el problema del tratamiento. Bueno, el trastorno de estrés postraumático en menores está mucho menos definido que lo que pueda aparecer en adultos, es decir, aparece de una manera más informe, con una sintomatología más difusa y más diferenciada de unos casos a otros. En principio se caracterizaría porque aparecen unos síntomas más desorganizados,
porque en general es más agudo, me refiero, la sintomatología en menores aparece de una forma más aguda tras un suceso traumático y habitualmente es menos duradera y crónica. Quiero decir que muchas personas acaban luego por readaptarse a las nuevas circunstancias de vida sin que haya dejado una huella específicamente el suceso traumático. En cualquier caso, y a diferencia de los adultos, frecuentemente aparecen aspectos significativos como son los sentimientos de culpa, en el sentido de que ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Habré hecho yo algo malo para que a mí me haya ocurrido casualmente este tipo de problema? Aparece frecuentemente una preocupación prematura por la muerte, o sea, la sensación de que puede morir. Aparece una manifestación de síntomas físicos, me refiero que muchas veces aparecen enfermedades, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, comportamientos regresivos, por ejemplo, en el ámbito de los esfínteres o en el ámbito del proceso de socialización, etcétera, y cambios bruscos de conducta, de tal manera que no son atribuibles, por así decirlo, a otro tipo de circunstancia. Este tipo de sintomatología, por tanto, es más desorganizada, no responde a la tríada de síntomas que aparecen realmente en los adultos y, por tanto, no se puede hacer una correspondencia directa entre la sintomatología de los adultos y la sintomatología que aparece en los menores. El daño psicológico que van a experimentar las víctimas, en los menores y también los adultos, pero en este caso los menores, va a estar en función de distintas variables. Por una parte, va a depender de la vulnerabilidad psicológica que presentan estos menores. Quiero decir, entendido por vulnerabilidad psicológica, el que antes del suceso traumático hayan recibido, por ejemplo, tengan una sintomatología ansioso-depresiva, por ejemplo, hayan recibido, y esto es muy importante, una historia previa de victimización, de tal manera que si el suceso traumático, el actual, no ocurre por vez primera, sino que acontece se suma a sucesos anteriores o es un suceso crónico, como ocurre, por ejemplo, en el abuso sexual infantil o como ocurre, por ejemplo, en la exposición de niños a la violencia de pareja de sus padres, que se mantiene de forma crónica, hay una revictimización y eso le hace más vulnerable a que esa persona pueda padecer el suceso traumático. Depende también de la intensidad de las experiencias negativas. Quiero decir que si por experiencias negativas estamos hablando, no es lo mismo observar la violencia en sus padres que, por ejemplo, ser víctima directa de la violencia de sus padres, o en el caso de un abuso sexual, el haber sido esporádicamente objeto de ese abuso sexual o serlo de forma reiterada, o ser objeto de toqueteos o ser objeto de una penetración. Estamos hablando de situaciones distintas. Hay una relación de dosis-efecto. Me refiero que cuanto mayor es la dosis del suceso aversivo, mayor va a ser la reacción. Va a depender de sus recursos psicológicos, de los recursos psicológicos que ese menor cuenta para hacer frente a la adversidad. Las personas que presentan recursos psicológicos más estables para hacer frente a las adversidades de la vida cotidiana pueden amortiguar el impacto del suceso traumático y va a depender especialmente de la red de apoyo familiar y social con que ese menor cuente, por así decirlo, para contribuir, como digo, a metabolizar el impacto de ese daño. Probablemente una interacción de estas 4 variables en un peso específico que no conocemos con exactitud cuál es en cada caso, nos va a permitir predecir cuál va a ser la evolución de este menor. Cuando vamos a llevar a cabo una intervención con menores, en primer lugar, lo que hay que garantizar siempre es la seguridad de la víctima. Es decir, como la víctima puede correr peligro en un momento determinado y lo que sabemos es que uno de los mayores predictores de cronificación del cuadro clínico es la revictimización, lo que tenemos que evitar es que se produzca esa revictimización, por ejemplo, en los casos de abuso sexual o en los casos de exposición de menores, por ejemplo, a la violencia de sus padres, etc. Y eso requiere tener que actuar, dependiendo de la edad que tenga el menor, sobre la propia víctima. Me refiero para que sepa discriminar las situaciones de riesgo que tiene. O actuar a través de sus cuidadores, me refiero a través de sus hermanos mayores, de padre o madre, que puedan funcionar como escudo protector para evitar que se produzca la revictimización, y a veces a través del agresor, me refiero, si el agresor está en el entorno familiar o social, a través de un tratamiento del agresor en los casos en que el núcleo familiar siga subsistiendo. Y luego, como aspecto también muy importante, hay que valorar la necesidad de tratamiento psicológico de la víctima. Esto es importante, o quiero hacer énfasis en ello, porque no todos los menores que han sufrido un suceso traumático requieren un tratamiento psicológico, como tampoco los adultos que lo han recibido un suceso traumático requieren un tratamiento psicológico. Hay personas que en función de su resistencia
psicológica, me refiero, o de sus factores de protección, pueden contribuir a superar por sí mismos y con ayuda de su entorno esa situación. ¿Cuándo podemos decir que un menor presenta unas necesidades de tratamiento que van más allá de lo que es su evolución natural? Cuando presenta alteraciones biológicas persistentes, fundamentalmente del sueño y del apetito, y que van más allá coyunturalmente de los días inmediatos al suceso traumático. Cuando presenta un malestar emocional profundo, es decir, sus emociones constituyen una especie de montaña rusa, que lo mismo pasa de la alegría a la tristeza, a la ira, etcétera, y realmente hay una pérdida de control sobre su estabilidad emocional. Cuando hay esta falta de regulación de las emociones, cuando los menores se aíslan socialmente, y siendo especialmente significativo cuando se trata de personas extravertidas que presentan unas relaciones sociales satisfactorias en su fase anterior, o cuando presenta estrategias de afrontamiento defectuosas. Por ejemplo, cuando una persona comienza a comer en exceso, cuando antes no lo hacía, o se encierra en su habitación para conectarse con Internet, o con las redes sociales, o con el WhatsApp, etcétera, o realmente pues, empieza a consumir alcohol o drogas, si estamos hablando especialmente de preadolescentes, como forma de hacer frente en muchas ocasiones al nivel de malestar emocional, a los pensamientos intrusivos. Los requisitos que cualquier intervención terapéutica debe tener en un tratamiento con menores es que debe tratarse de una relación terapéutica empática. Bueno, esto parece que es una obviedad, toda relación terapéutica debe ser empática, pero en estos casos es especialmente importante. ¿Por qué? Porque si he dicho antes que desde mi punto de vista lo nuclear del trauma es la quiebra del sentimiento de seguridad, el objetivo que vamos a intentar es restablecer esa seguridad, y especialmente respecto a personas adultas, porque son justamente estas personas adultas quienes han generado ese suceso traumático en el menor. Entonces, tener una relación empática con el menor, eso contribuye realmente a que luego, por un fenómeno de generalización, pueda realmente extenderlo a otras personas adultas en el entorno. Es importante que el tratamiento sea lo más inmediato posible al suceso traumático, para evitar la cronificación, que sea continuo, que sea coordinado, si por ejemplo también hay un tratamiento farmacológico, pues que sea coordinado con el psiquiatra, con el médico de atención primaria o con el pediatra que vaya a llevar a cabo ese tratamiento, y que tenga una limitación en el tiempo. Es decir, los tratamientos deben tener principio y final. Es decir, deben ser cortos, en un periodo razonable, digamos de 8 a 20 sesiones, en los casos habituales, porque tenemos que evitar el efecto iatrógeno que se generaría si ese menor, digamos, se llega a adquirir el estigma de enfermo o de niño o niña distinto de los demás, porque contribuiríamos a crear un efecto distinto. Y el objetivo, en definitiva, en el caso de muchos menores, es el intentar recuperar progresivamente la vida cotidiana. Parece que hay una relación estrecha entre la recuperación psicológica y la recuperación progresiva de su vida cotidiana, en el sentido de incorporarse a la escuela, a las relaciones con sus amigos, a la práctica del deporte, en fin, a lo que hacía antes, por así decirlo, de haber sufrido el suceso traumático. Bueno, las demandas terapéuticas que pueden presentar los menores en el ámbito del estrés postraumático pueden ser distintas. Nos encontramos, y esto cualquier terapeuta debe tomarlo en consideración, hay personas que lo que quieren es que se atienda, digamos, a sus síntomas. Es decir, que se atienda, por ejemplo, a los problemas de ansiedad, de depresión, de dificultades para dormir que tiene, por ejemplo, etcétera. Pero en cambio no quieren hablar del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma en ocasiones genera un nivel de culpa, genera un nivel de vergüenza, sobre todo cuando estos sucesos traumáticos tienen lugar en un entorno, digamos, intrafamiliar o escolar o en personas queridas frente a las que se tiene una ambivalencia afectiva. Entonces hay personas que no quieren abordar esa situación, sino que quieren tocar los aspectos periféricos, aquellos que pueden contribuir a mejorar su calidad de vida. Bueno, pues esto no es negativo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y a lo mejor con esa primera fase podemos conseguir una mejoría y podemos posteriormente, cuando se va creando una relación terapéutica, una alianza terapéutica positiva entre terapeuta y paciente, abordar otros problemas más específicamente del trauma. Y no hay que olvidar que hay veces en que también los terapeutas, cuando se encuentran con estos problemas, pueden encontrarse que a lo mejor lo prioritario o lo que buscan el paciente o sus familiares es la elaboración de un dictamen pericial. Es
Es decir, que aunque acuden, y no acuden a un psicólogo forense, es decir, acuden a un clínico, pero lo que quieren es, por ejemplo, que se dé un certificado acerca de si el menor alega, por ejemplo, la existencia de abusos sexuales, si es coherente, o sea, si es consistente la problemática actual que presentan en relación con eso para llevarlo a un juzgado. Y a lo mejor el aspecto del tratamiento les preocupa menos. Entonces, debemos ser conscientes de esta situación porque en otros problemas no se plantea esta situación con esta nitidez. Bueno, los objetivos terapéuticos que se deben llevar a cabo con estos menores deben estar orientados, como he señalado antes, a recuperar la confianza básica perdida en sí mismo y en los demás. La autoestima, porque está muy alterada por los sentimientos de culpa, como he señalado antes, y en los demás, porque por un efecto de generalización hacia los adultos que han generado ese problema, se llega a crear una desconfianza general. Hay que hacer frente al daño psicológico, definiéndolo como tal, entendiendo el daño psicológico que puede ser el trastorno de estrés postraumático, una sintomatología ansioso-depresiva, una alteración de su personalidad, etc. Proyectar a la víctima hacia el futuro. Esto es muy importante porque las víctimas tienen que aspirar a dejar de ser víctimas. Es decir, víctima no es una profesión ni algo que defina ontológicamente a una persona. Entonces, lo que ha sucedido obviamente no tiene solución, pero lo que es importante es que la percepción subjetiva de esa persona, que estamos hablando de un menor que por tanto tiene una vida por delante, sea capaz de proyectarse hacia el futuro, es decir, de implicarse en proyectos de vida que sean atractivos, que sean ilusionantes, etc., y no fomentar una victimización secundaria de tal manera que esta persona se encuentre en esa situación. Y finalmente hay que adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de los pacientes. Bueno, esto es obvio en todos los cuadros clínicos. Me refiero que hoy que están tan de moda los protocolos de tratamiento, los tratamientos manualizados, etcétera, pues hay que ser cauteloso. Todo eso está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que cada paciente presenta una sintomatología clínica que puede ser muy diferente y tenemos que hacer el traje a la medida pues, de esas personas. Bueno, los tratamientos que se han ensayado son de distintos tipos, los que se han ensayado hasta este momento. Hay muy poca investigación empírica sólida en relación con menores, hay más en relación con adultos. Parece que en general el tratamiento que se ha mostrado más efectivo han sido los tratamientos, digamos, de exposición, o sea, los tratamientos, fundamentalmente los Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, o sea, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que implica, de algún modo, un tipo de exposición a los pensamientos traumáticos, pues como ha desarrollado pues, el grupo de Cohen, por ejemplo, que suele implicar habitualmente pues, una mezcla de educación, de psicoeducación, estrategias de afrontamiento, exposición gradual y procesamiento cognitivo de lo que ha ocurrido, me refiero de los pensamientos intrusivos, y desarrollar unas habilidades conductuales en los padres para manejar los problemas de inhibición social, por ejemplo, que pueda haber realmente en los menores. Lógicamente, esto presenta una limitación importante en función de la edad de los menores. Claro, no es lo mismo que estemos hablando de una persona de 14 años a que estemos hablando de un menor de 3 años que ha recibido este tipo de problema. Lógicamente, la actuación es, en este aspecto, mucho más limitada y carecemos de una información específica al respecto. Se han ensayado también estrategias de técnicas de inoculación de estrés, lo hizo el grupo de Kilpatrick y de Meichenbach en relación sobre todo con los abusos sexuales. Se han desarrollado técnicas de reestructuración cognitiva del grupo de Resic, etcétera, y como está muy de moda, pues ha desarrollado también las técnicas del MDR o de sensibilización por movimientos oculares y procesamiento, que en lo que se refiere al ámbito del estrés postraumático infantil, pues lo ha desarrollado entre otros el grupo de Chentov o el grupo de Adler, Tapia y colaboradores del año 2009. Bueno, este programa de sensibilización por movimientos oculares es muy polémico, yo no voy a entrar ahora digamos, en muchos detalles, hay personas que son muy entusiastas de él y otras pues tenemos ciertas reservas respecto a su funcionamiento. Parece que hay un componente muy central, que es el componente de exposición al pensamiento traumático y que en ese sentido es un procedimiento que incorpora una técnica que es útil. Ahora, lo que se refiere a la estimulación bilateral, del seguimiento del movimiento de los ojos con el dedo y cómo eso ayuda a procesar cognitivamente la situación traumática, pues hay mucha menor evidencia empírica y es muy discutible. Es decir, que es un tratamiento que ha mostrado un nivel de efectividad,
basado en el componente de exposición, y en otros componentes, en cambio, digo que es más discutible. Bueno, estos son fundamentalmente las técnicas específicas que se han utilizado. Debo decirse que en lo que sí hay un cierto consenso en los distintos metaanálisis que se han llevado a cabo es en que son más efectivos los tratamientos centrados en el trauma que no, por ejemplo, técnicas como inoculación estrés o técnicas de relajación o de habilidades conductuales que no implican un centramiento en el trauma. Parece que eso es más efectivo, pero debo decir que lo es también en personas que están más cerca de la adolescencia. Y, en cambio, en el aspecto de menores, donde se han hecho otras técnicas, pues utilizar a lo mejor imágenes guiadas, técnicas de relajación, utilizar técnicas lúdicas para favorecer realmente la exposición, pues muestran un cierto interés. Y creo que hay que seguir profundizando en este aspecto, sobre todo cuando nos encontramos en estas edades. Bueno, yo quería referirme ahora brevemente al tema específicamente, digo por ser donde más experiencia nosotros tenemos y por donde me parece que es el entorno donde más demanda existe en nuestro medio en este aspecto, sobre el ámbito del abuso sexual, digamos, en menores. Bueno, como ya lo saben, los estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo recientemente por el grupo de Pereda, por ejemplo, que han hecho una revisión de todo lo que se publica en todos los países, pues se hablan de tasas muy altas, de en torno a un 15% de la población que ha sido objeto de algún tipo de abusos sexuales, si bien es cierto que, afortunadamente, los abusos sexuales graves, es decir, aquellos que impliquen un grado de penetración, de una revictimización considerable, son mucho menores y probablemente no estén del 4%, pero en cualquier caso estamos hablando de unas cifras que son muy importantes a este respecto. La gravedad de la victimización va a depender de varios aspectos. Depende del carácter continuado, o sea, de la revictimización a que antes me refería, y hay que tener en cuenta que siempre que hay un abuso sexual en el entorno intrafamiliar, tenemos que contar con que es continuado. Quiero decir que las agresiones sexuales extrafamiliares son habitualmente aisladas, pero las que tenemos en el entorno intrafamiliar son habitualmente continuados. Se agrava la situación cuando hay algún tipo de penetración anal o vaginal y cuando el abusador sexual es un familiar o personal de confianza, profesor, sacerdote, monitor, etcétera, porque de alguna manera la decepción a nivel cognitivo, la decepción que capta el menor cuando una persona que tiene la obligación, digamos, de protegerle, darle confianza, abusa de él, pues todavía es mucho más impactante que cuando lo hace una persona desconocida. Bueno, a corto plazo he señalado antes los posibles efectos que hay. Debo señalar que en los estudios que llevó a cabo, por ejemplo, el grupo de Finkelhor, no hay una diferencia clara entre los efectos psicológicos que produce la victimización en general con la victimización a nivel sexual. Es decir, lo que denota la existencia de victimización a corto plazo, digo a corto plazo, es la presencia de unas conductas desorganizadas. Antes me he referido a cuál era la principal sintomatología que aparece, o sea que podríamos decir en trastornos bruscos de conducta. Si se producen trastornos bruscos de conducta, bueno, pueden deberse a muchos motivos. Uno de ellos puede ser la victimización, algún tipo de suceso traumático. La especificidad del aspecto sexual es que, además de estos cambios de conducta, aparecen alteraciones en la esfera sexual, bien por déficit o por exceso. Por déficit, por ejemplo, en función de un sentido del pudor o de la inhibición que previamente no se daba en ese menor a la hora de desvestirse, por ejemplo, en casa, a la hora de utilizar el cuarto de baño o de bañarse, etcétera, o a la hora de ver en televisión cualquier escena con un contenido erótico, etcétera, la reacción que tiene. Ese es uno de los posibles indicadores de que ha habido una victimización sexual, o cuando hay por exceso, por ejemplo, niños que adoptan una masturbación compulsiva que previamente no la adoptaban, o que tienen una curiosidad sexual que va más allá de lo razonable en lo que es esperable en una persona de esa edad o en el microgrupo social en que esa persona se encuentra, etc. Estos serían los cambios específicos que produce la victimización sexual respecto a otras victimizaciones. Debo decir, sin embargo, que afortunadamente hay muchas personas que presentan, digamos, una personalidad resistente y que tiene mucho que ver con factores de protección psicosocial, como dependen aspectos como tener una autoestima positiva previamente, como el tener unas relaciones familiares cohesionadas, o que la familia muestre una actitud positiva ante la revelación. Es decir, este elemento es crucial porque cuando hay muchos menores que cuentan lo que ha ocurrido y el agente es el abuelo, es el padrastro, claro, hay un conflicto de lealtades entre los distintos miembros de la familia y se puede prestar credibilidad o no prestarla realmente a lo que ha contado realmente ese menor. Si no se le presta credibilidad, la victimización secundaria tiende a agravar realmente ese tipo de situación. Entonces, en primer lugar, desde nuestro punto de vista,
el tratamiento hay que hacerlo siempre con la familia y en algunas ocasiones con los menores. Con la familia hay que llevar a cabo unas pautas urgentes de afrontamiento que tienen que ver con, hablaba antes, garantizar la seguridad de la víctima, evitar la victimización secundaria, en el sentido de darle credibilidad a lo que está comentando y adoptar una actitud adecuada cuando el menor relata realmente lo que ha ocurrido. Estas actitudes, la familia, digo, son un factor predictor muy importante de cuál va a ser la evolución de ese menor con el suceso traumático. Con la familia hay que explicarle lo que es el abuso sexual. Me refiero a las personas que no están implicadas, explicar lo que es un proceso abusivo y cómo existen a veces relaciones de afecto y sexo que pueden darse simultáneamente en ese entorno, el dar crédito a la revelación y el señalar cuáles son las consecuencias psicológicas más habituales del abuso, de tal manera que puedan identificar al menor lo que está ocurriendo y considerar que son como reacciones normales que se tienen ante un suceso anormal. Por otra parte, los objetivos del tratamiento con la familia tienen que estar centrados, por un lado, en evitar la negación del abuso. Una estrategia de afrontamiento habitual de la familia es negar que eso ha ocurrido o pensar que es una exageración por parte del menor. ¿Por qué? Bueno, pues por el carácter abyecto de lo ocurrido, por los sentimientos de culpa, la posible separación de la pareja, o sea, la desestructuración de la familia o incluso el reproche penal por tratarse de delitos graves y hacer que muchas de estas personas pueda desaparecer o pueda desintegrarse como tal la familia. Entonces, ante eso cabe una posibilidad muy importante que es negar el abuso o, digo, minimizarlo. Entonces, una estrategia importante con la familia es hacer frente a esta situación, porque obviamente si se niega esta realidad difícilmente se puede afrontar. Hay que hacer frente a los sentimientos de culpa, pues porque muchos de los familiares no han sido capaces de evitar lo que ha ocurrido o de experimentar con emociones negativas como la ira, deseos de venganza, etcétera, que no son, digamos, que no son adaptativos y que no contribuyen realmente a solucionar ese tipo de problemas. Dentro de las indicaciones de intervención, cuando estamos hablando ahora de las víctimas, he dicho que no siempre hay que tratar realmente a las víctimas, sobre todo en el caso de que sean personas menores, de que no se ve una sintomatología clara. Muchas veces la intervención tiene que ser con la familia o con la escuela, protegiendo del agresor, tomando las medidas adecuadas a nivel judicial, en fin, las que sean oportunas para proteger realmente a ese menor. Entonces, ¿cuándo hay que intervenir propiamente con las víctimas? Bueno, pues indudablemente cuando las víctimas presentan una interferencia negativa en la vida cotidiana, por ejemplo, porque tienen pesadillas reiteradas, no quieren acudir al colegio, no quieren estar solos, digamos, en su habitación, adoptan unos comportamientos que restringen su calidad de vida. Cuando también hay una situación de crisis, por ejemplo, cuando el niño tiene que acudir a un proceso judicial, por ejemplo, porque ha habido una demanda judicial y no hay que olvidar que el abogado de la otra parte pues, va a intentar evitar por aquello de la presunción de la inocencia, va a poner en cuestión el testimonio realmente del menor. Al margen de que hoy en día, afortunadamente, la justicia, bueno, y estamos trabajando en ello, hay procedimientos para evitar una victimización secundaria a través de videoconferencias, para evitar careos, por así decirlo, entre el abogado de la otra parte, que lógicamente es un adulto, con un menor que tiene muchos menos recursos para hacer frente a esa situación, pero hay que prepararle a una persona, al menor, para hacer frente a una situación que puede ser claramente aversiva. Y también hay que tener en cuenta las capacidades cognitivas que tiene ese menor. Quiero decir que con un menor de 3 años, pues difícilmente vamos a hacer un reprocesamiento emocional de todo lo que ha ocurrido. En cambio, toda la parte cognitiva, la parte atribucional, entender sus sentimientos, etcétera, se va a dar mucho más a nivel verbal cuando ese menor se acerca a la adolescencia, por ejemplo, tenga ya unas capacidades cognitivas más elaboradas. En cuanto se lleva a cabo la intervención con las víctimas, el primer aspecto que hay que señalar es, por un lado, enseñarle habilidades necesarias para informar de su ocurrencia. Por ejemplo, que distingan aspectos claros de lo que es un beso como una muestra de afecto que puede tener su padre o su abuelo o su padrastro, de lo que es realmente una serie de toqueteos con una intención claramente sexual por parte del menor, del adulto. Todo esto hay que enseñárselo para que discrimine una situación de este estilo.
como también evitar situaciones de riesgo, como quedarse a solas en casa o dejar la puerta del cuarto de baño abierta o pedir ayuda a ese adulto pues, para que le ayude a desvestirse o que le ayude, por ejemplo, a ducharse, etcétera, ¿no? Y hay que adaptarse también a la nueva situación familiar. No hay que olvidar que en muchas ocasiones esto supone que el agresor salga de casa, que la madre a lo mejor esté deprimida porque se sienta responsable por lo que ha ocurrido. Entonces, el hacer un frente a estos aspectos me parecen los aspectos claves. Por otro lado, al menor hay que poner nombre a lo sucedido, hay que enseñarle qué es lo que realmente ha ocurrido, el evitar los sentimientos de culpabilidad haciendo un proceso atribucional de que lo ocurrido en cualquier caso es cosa del agresor. No olvidemos que, así como cuando hay una víctima de un delito violento, quiero decir que si una persona, a cualquiera de los que estéis aquí, salís a la calle y una persona os roba el bolso, os pega un tirón y os roba el bolso, pues las atribuciones que vais a hacer van a ser claramente externas. Vamos, os vais a acordar del agresor, bueno, en todo caso de su madre, pero la atribución es netamente externa. En cambio, cuando estamos hablando del ámbito de abusos sexuales, curiosamente y por razones que no conocemos con claridad, muchas atribuciones se hacen internas. Es decir, de alguna manera, estos menores se sienten responsables de parte de lo que ha ocurrido. Entonces, eliminar ese nivel de culpabilidad que correlaciona directamente con una mejora de la autoestima es un reto importante en esta situación. En definitiva, y enseñarle estrategias para evitar cuando ocurre una situación que considera de riesgo, desde llamar por teléfono a otra persona, ponerse en contacto con un hermano, evitar quedarse a solas con el posible agresor, estrategias para evitar que se produzca esa revictimización y, en definitiva, aumentar la sensación de control. Al mismo tiempo, la intervención con las víctimas va a tener distintos objetivos, dependiendo de la edad y dependiendo de las circunstancias. Pueden ser hacer frente al sentido de negación o de disociación que presentan algunas víctimas. Tened en cuenta que en el estrés postraumático una característica muy importante son las alteraciones de la memoria. Bien porque a veces se tiene una hipermnesia respecto a lo que ha ocurrido y no puede una persona quitárselo de la cabeza, y otras veces presenta una amnesia disociativa, de tal manera que la persona, ante lo desagradable de la situación, prefiere no recordarlo en absoluto y es como si no hubiese existido. Es decir, que a veces uno se acuerda de lo que no se tiene que acordar y no se acuerda de lo que se tiene que acordar. Esto es muy habitual en este tipo de aspectos y, por tanto, hay que afrontarlo terapéuticamente. Así como he señalado antes, los síntomas psicopatológicos específicos que pueda presentar a nivel de conductas de ansiedad, de sentimientos depresivos, conductas de rabia o alteraciones en el área sexual. Por ejemplo, cuando el agresor ha sido un varón, pues el pensar que tiene una orientación homosexual necesariamente porque ha sentido algún tipo de placer, por ejemplo, y porque cuando ha tenido una agresión con el mismo sexo. Pues, al margen de que una persona pueda ser homosexual, pero que en estos casos esas crisis de orientación sexual debidas a esta situación, pues hay que abordarlas en un marco terapéutico. En definitiva, los objetivos que se trata con el control de la agresión sexual hay que extenderlo también específicamente cuando las víctimas son varones. La mayor parte de las víctimas son mujeres. Bueno, víctima es un término femenino, de hecho, pero hay casos en que las víctimas son varones. Cuando se da esto hay que tener en cuenta que hay unos niveles de riesgo añadidos y es que ese varón pueda convertirse con el tiempo en un agresor sexual. No ocurre matemáticamente, pero se calcula que aproximadamente un 25% de los agresores sexuales adultos han podido recibir un nivel de victimización. Eso quiere decir que el 75% surgen ex novo, pero no hay que olvidar que ese porcentaje es alto. Entonces, con los menores hay que evitar situaciones como, por ejemplo, evitar las minimizaciones, por ejemplo, quitar importancia a lo que ha ocurrido, fomentar la empatía con los niños y con las niñas, y entrenar en habilidades sociales para evitar que esa situación que por desgracia le ha acontecido a él no vaya a reproducirlo, digamos, con un efecto cascada ante otras niñas o en otras adolescentes cuando llegue a este periodo de la vida. En cualquier caso, el reto más importante que tenemos en estos momentos, ¿cuál es? El poder actuar según la edad que tiene una persona. O sea, hoy no tenemos, en tratamientos de abuso sexual, no hemos llegado todavía, nos planteamos dudas. Por una parte, establecer cuáles son las conductas diana. Las conductas diana son distintas en función de las edades. Yo señalo en la experiencia de nuestro centro, de lo que hemos observado, es que en menores de 3 a 6 años son más frecuentes las estrategias de negación y de disociación a las que hay que hacer frente.
En menores de 6 a 12 años, los sentimientos de culpa y vergüenza aparecen más nítidamente, y en personas de 12 a 18 años son más frecuentes utilizar conductas de abuso de alcohol, promiscuidad sexual, aislamiento social, etc. Entonces, en función, y esto hablo solamente con unos efectos generalizadores que habría que estudiar más a fondo desde la perspectiva de la psicología del desarrollo. En cualquier caso, estas conductas diana hay que elaborarlas, entre otras cosas, en función del curso evolutivo. También hay que estudiar que las técnicas no pueden ser las mismas en función del proceso evolutivo. Con mayores utilizamos estas técnicas de reestructuración cognitiva o de exposición o de relajación o de técnicas de control de la ira, y con menores tenemos que echar más mano de aspectos como el dibujo, los juegos, las técnicas de role-playing, las técnicas de exposición guiada por imágenes, que son más factibles en estos periodos de edad. Y el formato que utilizamos debe ser un formato razonablemente corto, digamos de 12 a 20 sesiones, me refiero a un tratamiento que puede ser, por tanto, de 4 o 5 meses aproximadamente, y en donde el tratamiento hay que llevarlo a cabo siempre con los padres y en algunas ocasiones también con las víctimas. Entonces parece que ese tratamiento integrado es el que ofrece, por así decirlo, mejores perspectivas. Nos encontramos, sin embargo, con problemas de futuro que todavía tenemos que resolver. Por ejemplo, a veces se nos plantean problemas de que hay que tratar a los menores, a la familia y también al abusador, porque no hay que olvidar que el abusador a veces sigue viviendo en el contexto de la familia, porque no lo denuncian. Eso es un problema grave y es una obligación denunciarlo, pero hay casos en que no lo denuncian para evitar la estigmatización social. Si el abusador va a seguir viviendo en un entorno familiar, uno de los componentes del tratamiento es tratar también al abusador, para determinar si, bueno, normalmente no se trata de personas que tienen una parafilia, no son pedófilos en sentido estricto, pero son personas que presentan unas alteraciones graves en su comportamiento sexual o afectivo, en sus relaciones de pareja, y hay que abordarlo conjuntamente. Hay que determinar también el momento del tratamiento, porque hay menores que vienen de forma inmediata, pero otros menores que relatan lo ocurrido años después de lo que ha ocurrido, como ahora lo voy a comentar, pues cuando empiezan a tener relaciones con un chico, por ejemplo, y encuentran un nivel de inhibición afectiva en ese tipo de situación, etc. Y también hay que perfilar los tipos de tratamiento y adaptarlos, como he dicho, a las diferentes edades. Bueno, quería en los últimos minutos, tengo 5 minutos, bueno, hacer una breve referencia, por último, a una investigación empírica que hemos llevado a cabo recientemente sobre víctimas adultas de abuso sexual infantil. Y quiero hacer este hincapié, aunque me separo un poco del guión, de que no me voy a referir a menores, para señalar un aspecto que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, y es que estas personas presentan una edad media de entre 25 a 30 años y han sido objeto de abuso sexual continuado, en la mayor parte de los casos intrafamiliar, en un periodo de edad entre los 6 a 10 años aproximadamente, con lo cual la demanda de la consulta viene 15 años después. Eso nos suscitó un aspecto en personas que no han estado previamente en ningún tipo de tratamiento. Esto, bueno, es debido a varias cosas. Antes a lo mejor no había tampoco tantos tratamientos como hay ahora disponibles, etcétera, pero no es la única razón. En muchos casos este problema estaba latente, pero las personas han llevado una vida relativamente normal y ahora, cuando empiezan a tener relaciones con un chico por vez primera y se ennovian y empiezan a tener relaciones no solamente a nivel sexual, sino también a nivel afectivo, me refiero donde se comparten unos sentimientos de intimidad, unos sentimientos de cercanía, pues se encuentran bloqueadas, experimentan una especie de anestesia emocional o de embotamiento afectivo en ese aspecto. Bien, en ese estudio que llevamos a cabo nos encontramos con 131 víctimas adultas de abuso sexual infantil que recibieron un tratamiento en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del País Vasco, y los criterios de inclusión fueron el ser mujeres mayores de 18 años y haber sido víctimas de abuso sexual, no sufrir actualmente un proceso de victimización o trastorno mental grave y acudir voluntariamente. Bueno, le aplicamos unas entrevistas de evaluación sobre víctimas de agresiones sexuales y sobre distinta sintomatología psicopatológica en el ámbito del estrés postraumático, de la ansiedad, depresión, autoestima e inadaptación, tal como señalo ahí en la pantalla. El tratamiento que se les ofertó fue un tratamiento cognitivo-conductual basado fundamentalmente en la exposición al trauma con un reprocesamiento cognitivo. El formato fue individual, se aplicó un tratamiento de 12 sesiones de 1 hora de duración con una periodicidad semanal. El tratamiento duró 3 meses, al margen de que luego se hubo un seguimiento durante un año de estas personas, y constaba el tratamiento de 2 partes. Una parte orientada a los aspectos motivacionales del tratamiento y otro orientado a hacer frente a las consecuencias psicopatológicas, que eran las 10 sesiones restantes.
Las sesiones motivacionales fundamentalmente insistían, porque hay un nivel de abandonos alto con este tipo de víctimas, en transmitirles empatía, favorecer la percepción de seguridad en un marco seguro del marco terapéutico y proporcionar un apoyo emocional. Los síntomas psicopatológicos se trataron, como he dicho, con técnicas cognitivo-conductuales, algunas de las cuales expongo en la pantalla. Bien, el tratamiento se orientó a 3 tipos de trastornos que aparecían con frecuencia. El más frecuente no era el trastorno de estrés postraumático, sino era el malestar emocional, que podíamos llamar que era una mezcla de sintomatología ansioso-depresiva y de inadaptación a la vida cotidiana, o sea, al trabajo, sus relaciones sociales, etc. Un 44% de la muestra presentaba trastorno de estrés postraumático y en un 44% había también conductas de evitación sexual. En algún caso podía haber disfunciones sexuales, pero sobre todo lo que había era falta de deseo erótico con parejas con las que deseaban mantener una relación afectivo-erótica. Los resultados, digo así brevemente, que obtuvimos, y cito aquí los resultados obtenidos al cabo de un año. O sea, en el nivel de seguimiento máximo que llevamos a cabo, vimos que había un 74% de personas que ya de las que tenían estrés postraumático anteriormente habían dejado de tenerlo. Es decir, 3 de cada 4 víctimas ya no presentaban sintomatología de estrés postraumático y, sin embargo, pues había un 26% que seguían manteniendo todavía una sintomatología postraumática. En lo que se refiere al malestar emocional, es decir, a la sintomatología ansioso-depresiva e inadaptación, el 71% de la muestra experimentaron una mejoría, un 5% no experimentaron mejoría y perdimos en el seguimiento un 24% de los casos. Y en lo que se refiere a la normalización de la conducta sexual, la muestra aquí fue pequeña porque eran pocos los que tenían en este momento unas relaciones de pareja y los resultados fueron un 75%, se mejoró su respuesta afectivo-erótica respecto a su pareja, hubo un 18% de pérdidas y un 6% de fracaso. ¿Cuál es el balance de la terapia y los retos de futuro que nos plantamos ante este caso? Pues primero, los resultados son razonablemente positivos, pero hay una tasa de rechazos y de abandono que es alta. Es decir, la tasa de rechazos fue del 7% y la de abandonos del tratamiento, o sea, abandonos antes de que se diese de alta, en un tratamiento que era gratuito y que era corto, fue del 26%, es decir, de 1 de cada 4. Eso quiere decir que probablemente deberemos desarrollar en el futuro estrategias orientadas, basadas a lo mejor en la entrevista motivacional que se ha utilizado en el ámbito del alcoholismo o en otros aspectos, para retener a estas personas en el tratamiento, porque sus conductas son ambivalentes. O sea, a la hora de reconocer lo que les ha ocurrido, los sentimientos de culpa, etc. En segundo lugar, pensamos que el tratamiento es efectivo y es eficiente y que no puede centrarse exclusivamente en el estrés postraumático, porque el trastorno más frecuente que aparecía era la sintomatología, como he dicho, ansioso-depresiva y un nivel de inadaptación, y podemos considerar que de las que acabaron el tratamiento, los resultados son razonablemente futuros. ¿Cuáles son los retos de futuro que tenemos? Pues fundamentalmente desmantelar este programa. Este programa consta de una serie de componentes, pero no sabemos exactamente cuál es el grado de efectividad de los mismos. Entonces, probablemente, si podemos depurar qué es lo más efectivo y qué es lo menos, eso mejorará nuestra situación y hacer también un análisis más detenido, que estamos ahora en ello, de los fracasos y de los abandonos. Es decir, si hay algunos factores predictores que nos permitan determinar quién puede fracasar y quién puede abandonar, para a esas personas en concreto, o a ese perfil de personas, diseñar un programa de tratamiento en donde pongamos más peso, por ejemplo, en las estrategias motivacionales. Bueno, este es, y termino ahora, en definitiva, el enfoque que realmente quería señalar, precisando, por tanto, que el trastorno de estrés postraumático en los niños está poco estudiado, que la sintomatología psicopatológica es muy pobre, la que figura en las clasificaciones psicopatológicas habituales, me refiero al DSM-4-3R y en el último borrador del DSM-5 sigue siendo muy pobre. Pienso que hay otros componentes a tomar en consideración y que la perspectiva evolutiva hay que estudiarla con más detalle. En segundo lugar, que el caso que nos vamos a encontrar más frecuentemente probablemente van a ser los casos de abuso sexual infantil y de exposición continuada a la violencia familiar de los padres, y que no deja de ser también intrigante este fenómeno de personas que conviven durante años con este problema y que realmente cuando buscan ayuda es años después, como si hubiese ahí un factor latente que se reactivase en determinadas circunstancias. Y esto me parece que esta complejidad pues que requiere también una atención desde el punto de vista de la investigación. Muchas gracias por vuestra atención.